entonces tiempo después exitoso todo. Es que tiene que ser la misma persona. Mira, aquí está, este tema está. No, quédense con nosotros. Mucho cuidado y se mueven. Mira, de verdad, esto está muy interesante porque querer casarse con la misma persona tras divorciarse es algo que mucha gente se ha planteado alguna vez y no es de extrañar que ante tal situación hayan determinados matrimonios que decidan que están mejor juntos tras comprobar que separados no se han encontrado bien o cómodos. ¿Tú crees eso de chivo que se vuelve sin nuca? Bueno, hay casos de casos, A ver, creo yo. vamos a ver. Todo va a depender. Bueno, pero nosotros podemos opinar, pero necesitamos, por supuesto, la opinión de una persona especialista, una persona profesional en este tema y para ayudarnos a entender cuáles son esos factores que hacen que algunas parejas deciden reincidir en el matrimonio con la misma persona. Nos acompaña la psicóloga Dana Guerrero. Dana, como toda una guerrera, aquí estás con nosotros nuevamente. Además, con el tema que te lo juro, me parece que es como Sí, polémico, ¿no? superinteresante. Y me parece interesante. ¿Cómo estás tú? Encantada de acompañarlas esta mañana, así tal cual. Hablábamos minutitos antes y veíamos que qué tan probable es como que ocurra esto o qué tan común sucede que parejas que se casen, se divorcien y luego en el tiempo vuelvan a casarse nuevamente, aunque no es como el común denominador, digámoslo así. Sí hay muchos factores que pueden influir en esto y no es una posibilidad que no ocurra. Claro. Creo que ocurre más de lo que a veces creemos o solemos pensar. Y hay factores como la madurez, la edad, las circunstancias también por las cuales terminó esa relación en ese primer momento, también es dictatorial, digamos, a que esa relación vuelva a reincidir años siguientes o que esas personas vuelvan a estar juntos. Entonces tú puedes decir ese dicho que le acabo de comentar a Leo, que todo el mundo dice, chivo que se devuelve, se esnuca, si tú saliste de ahí ya no vuelvas. ¿Es posible que en una relación, cuando se separan, teniendo factores como la madurez, como la edad, como lo acabas de decir, que cuando regrese se fortalezca o siempre tiende a salir como, o sea, siempre tiende a buscar la separación nuevamente? Mira, yo me inclino al primer punto en el sentido de que cuando hablamos de la madurez, más allá de la madurez asumirla como una especie de inteligencia psicológicamente, es la capacidad también de aprender de las experiencias. Claro. Entonces estoy hablando que cuando la madurez ya tú tienes esa confianza y esa seguridad en la elección y en la decisión que tú estás dando, suponemos que ya hay una experiencia previa de lo que tú aprendiste de esa relación, digamos, qué debemos mejorar, dónde estuvieron los obstáculos, dónde estuvieron las fallas, ese trabajo de también crecimiento personal, de sanar esas heridas o esos conflictos que sucedieron dentro de esa relación, auguran incluso, diría yo, de tener mayor probabilidad que luego que esas parejas, luego de sanar y crecer cada uno individualmente, digamos, surfear esos desafíos por los cuales terminaron y superarlos, hacen que puedan en el tiempo, mira, prevalecer por muchos años o seguir manteniéndose juntos. Qué increíble, Bueno, vamos ¿no? entonces paseándonos por diferentes factores, ¿ok? Eso puede ser uno de los factores, los puntos que puso Alejandra. Un factor número 2, por ponerle un número y tratar de llevarle orden, porque este es un tema que yo creo que debemos entender todos muy bien, sería entonces abordar los problemas del pasado. O sea, el camino hacia la reunificación a menudo requiere también sumergirse profundamente en los conflictos del pasado. Y a veces uno no quiere reincidir justamente en esos conflictos. El evitar las conversaciones incómodas, si ya en su momento fueron detonantes para que una relación terminara, imagínate entonces, nos volvemos a casar, pero las conversaciones siguen siendo las Claro. mismas. ¿Qué nos puedes decir? Ahí estamos, ahí concuerdo con este factor que acabas de mencionar, porque justamente si yo voy a volver a una relación a hacer lo mismo, pues va a suceder lo mismo, va a fracasar esa relación. Si yo vuelvo a estar nuevamente en esa relación es porque ya yo he trabajado en estos factores, como por ejemplo sanar ese pasado, es decir, resolver esos conflictos, Claro. identificar dónde estaban nuestros obstáculos. Teníamos problemas de comunicación, es decir, teníamos fallas en las negociaciones dentro de la dinámica de pareja, es decir, tener esas conversaciones incómodas que nos ayuden a resolver esas situaciones pasadas para darle paso a este nuevo ciclo, vamos a llamarlo así. Como mencionas digamos, ese crecimiento personal por individual, ese redescubrimiento para crecer de una manera individual y luego volver a compartir con tu pareja, es algo muy importante. Pero ahora yo pregunto algo muy personal, es que siempre dicen que dar tiempo, porque esto es como dar un tiempo, ¿sabes qué dices? Ay, dame un tiempo. No, si te das un tiempo, ya eso se acaba. Entonces, a veces eso es sanador, eso puede ser un factor que ayude a fortalecer la relación.
Aquí yo puedo verlo y digamos, desde mi opinión, yo tengo dos puntos de vista en esto, en cuanto al tiempo, las separaciones y las distancias para fortalecer una relación o simplemente para hacer que esa relación ya no vuelva, por así decirlo. Y es que en este tipo de relaciones donde las personas se separan, se divorcian y se vuelven a juntar, no es planificado. No es que, no es que nos claro, pedimos... ese era mi punto. Es decir, no es que nos pedimos el ok. tiempo y nos decimos, vamos a darnos un tiempo a ver si nos queremos o no. Ajá. Porque justamente allí pierde esa espontaneidad y ese trabajo interno que haces Sí. tú para darte cuenta si genuinamente hay sentimientos, emociones, si hay vínculos y lazos que perduran o se mantienen allí. Yo creo que esto se da a veces de manera muy casual o muy espontáneo y este tiempo sí puede servirnos a mucho para mí, que es lo más importante, hacer el trabajo de introspección. Claro. O sea, mirar dentro de ti y darte cuenta en dónde estás posicionado, qué quieres, hacia dónde vas, cómo te sientes. Las distancias nos permiten conectar con emociones como la tristeza y la nostalgia. Y la tristeza es una emoción social que nos ayuda de alguna manera a valorar lo que se tuvo o lo que se tiene. Claro. Entonces, a raíz de emociones como esas, uno puede identificar realmente era importante esta Era persona en importante, mi sí. vida. Mira, yo una vez... ¿Qué significó? Imagínate. Mira, una vez escuché algo que a mí la verdad no me gustó tanto, pero creo que tiene mucho sentido con lo que tú estás diciendo, con valorar el sentimiento de la tristeza. De hecho, con la película La Intensamente, todo el tema de las emociones estuvo muy de moda este año. Y en esto que yo escuché decían que una de las mejores etapas del enamoramiento era el despecho, o sea, el vivir esa tristeza, porque a veces te hace tener como determinación y te aterriza y te dice, mira, esta persona es más importante en tu vida de lo que tú te imaginabas. Claro. Esta persona puede influir muchísimo más en ti. Entonces, a veces también esas sacudidas nos ayudan para saber qué tan importante puede ser esa persona. Yo, fíjate, antes de pasar al otro factor, yo también creo que a veces pasa que hay separaciones o divorcios que sí son determinantes, no hay vuelta atrás. Sí, Pero a veces hay muchos divorcios que se toman con decisiones muy a la ligera. ¿Sabes? Como por cualquier otra rabiecita y por orgullo, de repente, Sí. en vez de ceder un poco, tratar de tomarte el tiempo para conversar, hacer terapia, que por supuesto también siempre va a ser importante. Y a veces cuando pasa el tiempo es que te das cuenta es que por una tontería, yo divorcié, y a veces uno piensa que las razones por las que se divorcian son de problemas irremediables, pero muchas veces son, la verdad, tonterías. Y los egos y los orgullos no permiten llegar como a un acuerdo, y es aquí en donde yo creo que podrían pasar este tipo de situaciones, porque no es que, vamos a darnos un tiempo, nos divorciamos y nos volvemos a casar, Claro. no es tan así. Exactamente. Ahora, pasando nuevamente a los factores, yo como que si yo fuese el psicólogo, pero está es que es correcto, verdad, pero No, está no, correcto. sí, Yo como es totalmente así. Hay de separaciones que no tienen vuelta atrás, pero hay muchas otras que sí, porque se han dado de factores como esto, inmadurez emocional y psicológica. Y luego que tú vas atravesando otras etapas y tienes mayor madurez, te das cuenta que, Claro. oye, Ahora, avanzando a otros factores. Perdonar y dejar ir. Si bien los rencores, como los decía, pueden dejar una larga sombra con el tiempo, bueno, muchas personas encuentran la fuerza o la fortaleza para dejar atrás esas heridas del pasado. ¿Qué podríamos hacer una vez que ya estás pasando por este momento y comienzas a considerar el de repente volver con esa persona? Llamarla, llegarle de sorpresa, aparecerte, o sea, ¿de qué manera podríamos abordar y dejar ese orgullo atrás? mira, hablando un poco de como bien se especifica en este factor, ¿no? El perdón es una forma de gestión emocional, es dejar a un lado el rencor y la ira, es decir, emociones que pueden intensificar o cronificar el malestar. Entonces, el perdón también es una elección, una decisión. No se basa en que tú olvides la acción. Tú lo que intentas gestionar o regular es el sentimiento o la emoción que perdura en ti, que tú lo retiras, lo donas, lo dejas ir. Esto es un factor súper primordial para cualquier relación que quiera como volver, digamos, a reunificar esos espacios o esos lazos. ¿Cómo yo puedo volver a la otra persona? Mira, la comunicación. Claro. Tiene que Claro. haber reciprocidad, principalmente, porque eso también nos ayuda cuando tú quieres perdonar en una relación, la reciprocidad, en la disposición de cambio que tienen las dos personas, la responsabilidad y la elección de querer elegirse, cada uno es primordial. Y esto se puede dar según, mira, las herramientas que tenga cada uno dentro de su relación. Hay personalidad. personas que según sus lenguajes del amor pueden ser actos de servicios, pueden ser más comunicativos en cuanto a las palabras, pueden ser de detalles, pueden ser que les gusten las sorpresas. Entonces, las maneras de vincularnos y relacionarnos, creo que es muy importante a veces identificarlas y reconocerlas para saber cómo nos sentimos a gusto sintiéndonos amados y cómo nos sentimos Claro. a gusto amando también a la otra persona. Mira, con lo que decía lo del perdón, yo creo que aquí es donde bien cabe esa partecita de la canción de Celia Cruz que dice, el perdón es recordar pero sin dolor.
entonces, para que la Claro, apliquemos. eso es así. Y el último factor que yo siento que puede ser algo que te lleve a volver con tu relación es la familia, es esos lazos que te unen, es como capaz querer seguir un vínculo tan preciado que uno pues siembra y que tiene que ir cosechando. Yo antes de finalizar, porque me parece un tema bastante interesante, me gustaría que como psicólogo pudieras enviar un mensaje quizá a muchas parejas que hoy están pensando en separarse o se separaron y están pasando como por ese duelo y sintiendo el nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y tienen ese miedo de volver atrás. O sea, ¿qué les dirías? ¿Qué deben considerar para sentirse firmes ante una decisión y decir, sí, sí puedo volver, quizá no fue el momento, pero tenemos todavía futuro juntos? Ok. Mira, para responder tu pregunta, ¿qué le puedo decir a todas esas personas que nos sintonizan el día de hoy? Es que yo creo que ante toda separación siempre es importante darnos el tiempo y el espacio para identificar lo que estamos sintiendo, para identificar y darnos ese tiempo de valorar la presencia de esa otra persona en nuestra vida, para valorar nuestro propio camino también, digamos. Las relaciones se mantienen según también nuestro grado de crecimiento personal y de madurez. Y a veces tenemos que hacer el trabajo de sanar nosotros primero para que esas relaciones y esos vínculos que queremos construir también prosperen y crezcan. Y no precisamente a veces echar la culpa a la relación o a la otra persona. Es tomar momentos de esos espacios para ver yo en qué puedo mejorar, en qué puedo crecer y qué tanto valoro yo este vínculo, porque la madurez te permite a veces dejar a un lado el ego y el orgullo que te dice, oye, no estuvo bien lo que yo hice, creo que sí me podía dar una oportunidad. O también esa madurez te dice, no quiero volver a este lugar. Vale, Dana, gracias por acompañarnos. Agradecemos Gracias, muchísimo Dana. el que te hayas tomado estos minutos para conversar con nosotros, porque a veces hablamos siempre primero del divorcio desde el conflicto, desde el problema, pero en muchísimas relaciones la verdad representa una solución. Entonces es importante tener la mayor conciencia de eso, pero también es verdad que hay muchísimos casos que pueden servir de ejemplos de parejas, muchas dentro de la industria del entretenimiento, otras que son anónimas, que se han divorciado y luego de muchos años se han vuelto a casar y han sido felices para siempre. Así que ténganlo ahí también como referencia y que viva el amor, Que vale, viva el por amor. siempre.